Mi nombre es Eric Adolfo Madrigal Castillo, tengo 12 años. Yo vivo en el barrio Acahualinca. Yo tengo un montón de hermanitos y yo trabajo para darles de comer. A mi mamá también y a mi abuelita, a mi abuela solo, porque no tengo mamá ni padre que me miren o me escuchen. Tengo una hermanita también en el basurero de basura que quiero sacarla de allí, pero como tengo a mi hermanita allí, ella quisiera salir adelante, pero como no puede salir adelante. Por eso yo hago mi esfuerzo para recoger unos centavitos y sacarla adelante. Porque así le ayudo a mi abuelita, pues allí me ayudo yo, salgo adelante con mis estudios, con mis útiles escolares, sí, cosas así. Ahí recogía aluminio, botellas, etcétera, para venderlo. Porque uno podía agarrar infecciones, se podía cortar y hay muchos niños que tienen plomo en los pulmones. Hace poco murieron varios niños intoxicados de plomo. Tanto polvo, el humo y todo el día estar metido en la chureca. De las recolectoras los matan y todo. Murió uno, que le pasó un tractor. Ahora quieren sacar a todos los niños, que solo dejen a los grandes trabajar porque ha habido muchos muertos. Porque ahí es como estar en el infierno. A mí casi me matan en una recolectora por ayudarle a varios niños a realizar, buscando sus reales, a trabajando todo. Yo tuve un problema ahí en la chureca, a mí casi me matan, al niño lo golpeó una recolectora. Al niño lo mató la recolectora, yo solo le miré cuando le pasó encima la recolectora. Por eso yo ya no estoy viendo abajo. Es cierto, yo era una niña necesitada. Ahora mi mamá me dijo que dejara los estudios, yo no quise seguir estudiando, avanzando. Quisiera agarrar un curso de cámara, porque es lo que más me ha gustado de todo lo que a mí me ha enseñado el profesor. Pero he dicho que tengo que hacer caso a todo y seguir adelante agarrando mi curso de cámara. Ahora me dieron una entrevista con el profesor Antonio. Nos dio una cámara para tomarle foto a los niños de la chureca o de otro lado. Yo le doy gracias a todos por darme una ayuda más. Es muy fácil usar la cámara, solo es de saber, comprender, es de poner atención y solo tocar el botón y ya. A mis amigos, a niños que andan en la chureca, a mi familia y a muchas cosas más. Sí, porque así muchas personas pueden ver lo que en este país están viviendo otros niños. A mí me gusta tomar fotografías cuando los niños están jugando, se divierten, bailando, cocinando, cantando, haciendo pasos de breakdown, limpiando la casa, a veces voy a la chureca a ver a los niños trabajando. Por ejemplo, un amiguito mío que está en la escuela no va a la escuela por ir a trabajar al basurero. Porque es divertido estar tomando fotos, estar chileando con mis amigas o con mis amigos, pues. Vamos. Se la quise tomar a mi hermana con mi mascota para que cuando ella recuerda, cuando esté más grande, recuerda a mi mascota cuando ella se muere. Esta foto yo se la tomé a 3 amigos míos, que se pusieran así, estaba el palo ahí y se las tomé. Esta foto yo la tomé para tener el recuerdo de mis hermanos y para que ellos miren cuando eran pequeños. Este se llama Juan, Abigail y César. Esta es mi abuelita y esta es mi tía, la tengo de recuerdo aquí para por si me volviera a pasar. Ella es mi
abuela y ella es mi tía. Estaban sentadas, la agarré distraída. Ella es mi mamá. Cuando ella fallezca, la foto la voy a tener en una retratura, va a quedar de recuerdo.